Y si después de años de entrenamiento no solamente cambianse tus músculos, y si también cambiara el sistema de vasos sanguíneos que los alimenta. Devon Larratt lleva años hablando de entrenamiento, buscando una enorme congestión y mucho flujo sanguíneo. Y mucha gente lo resume de una forma muy sencilla: más sangre, más oxígeno, más músculo. Pero hay un inmenso problema. Esa explicación es demasiado simple, porque existe una paradoja. Podemos conseguir hipertrofia utilizando incluso métodos que restringen temporalmente el flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué está pasando dentro del músculo? Confundir sangre con hipertrofia. Cuando entrenamos, el flujo sanguíneo hacia el músculo puede aumentar. Durante una sesión de entrenamiento de fuerza, las arterias grandes pueden aumentar temporalmente su diámetro y la velocidad del flujo sanguíneo. Además, semanas o meses de entrenamiento pueden producir adaptaciones crónicas en el flujo sanguíneo basal y en el diámetro arterial. Pero esto no significa que exista una regla sencilla donde más sangre igual a más músculo. El crecimiento muscular depende de múltiples y complicados factores, y la vascularización es solamente una parte del sistema. El músculo no es una simple bomba. Cuando entrenas un músculo, no solamente estás haciendo que llegue más sangre, estás cambiando simultáneamente la tensión mecánica, el metabolismo, la disponibilidad de oxígeno y diferentes señales celulares. Y el propio sistema vascular también responde al entrenamiento. De hecho, en una revisión reciente plantea que existe una relación entre la capilarización del músculo y la hipertrofia producida por sobrecarga mecánica, aunque eso no demuestra que aumentar los vasos por sí solo sea suficiente para producir hipertrofia. La paradoja del BFR. Existe un método llamado restricción del flujo sanguíneo o BFR, que anteriormente ya lo he indicado en el canal en este video que está acá, donde he comparado el método de Larratt con el método BFR. En determinados protocolos se utiliza una restricción parcial del flujo sanguíneo mientras se realiza ejercicio con cargas bajas. Y aún así, puedes producir aumentos del tamaño muscular. Una revisión sistemática y metaanálisis publicado en el 2016 encontró que combinar ejercicio con BFR, por más ridículo que parezca, podía aumentar tanto la fuerza como el tamaño muscular. Y la evidencia más reciente sigue encontrando que el BFR puede producir hipertrofia, especialmente cuando se compara con entrenamiento de baja carga sin restricción. Una revisión paraguas publicada en 2025 de 47 metaanálisis y 265 estudios únicos, y encontró un efecto pequeño sobre hipertrofia frente a cargas bajas, pero no una ventaja frente al entrenamiento tradicional de cargas altas. Por eso hay que tener cuidado con la frase más oxígeno significa más crecimiento. La evidencia simplemente no permite reducir la hipertrofia a esa ecuación. Pero entonces, ¿qué está pasando? Entonces, si no podemos explicar el crecimiento simplemente diciendo más oxígeno, ¿qué sucede en ese momento? Una de las hipótesis importantes es que la restricción del flujo modifica radicalmente el entorno dentro del músculo, aumentando la acumulación de metabolitos y genera un entorno de menor disponibilidad de oxígeno. Se ha propuesto mecanismos relacionados con el reclutamiento de fibras, señalización de síntesis proteica, incluida lógicamente la vía de mTOR y
lógicamente el estrés metabólico, que es uno de los mecanismos para la hipertrofia que todos conocemos, junto lógicamente la tensión mecánica y el daño provocado por ambas. Esto es importante porque demuestra algo. El oxígeno no puede ser simplemente el botón de crecimiento que encendemos aumentando el flujo sanguíneo. El músculo responde a un conjunto mucho más complejo de señales. Pero aquí aparece la vascularización. Que más sangre no sea automáticamente igual a más músculo no significa que la vascularización no importe. De hecho, es todo lo contrario. El músculo posee una red de capilares que permiten intercambiar oxígeno, nutrientes y productos metabólicos. Y las investigaciones más recientes están encontrando una relación cada vez más interesante entre capilarización y adaptación muscular al entrenamiento de fuerza en este estudio. De hecho, esta revisión señala que los estudios longitudinales más recientes contradicen la vieja idea de que el entrenamiento de fuerza necesariamente reduce la densidad capilar y presentan evidencia de que la capilarización puede relacionarse con la hipertrofia inducida por sobrecarga mecánica. Pero, ¿y se pueden crear más vasos? Aquí aparece una palabra que parece sacada de una película de ciencia ficción: angiogénesis o angiogénesis. Es simplemente la formación de nuevos vasos sanguíneos. Es que esto normalmente yo se lo explico a los clientes, sobre todo cuando tienen hipertensión. Y esto es especialmente interesante porque el BFR parece provocar respuestas relacionadas con este proceso. Una revisión sistemática y metaanálisis del 2022 analizó 10 estudios y 152 participantes y encontró que el ejercicio con BFR produjo mayores niveles de expresión de varios factores relacionados con la angiogénesis, entre ellos lo que le coloco en pantalla. Sin embargo, los resultados no fueron iguales a nivel de proteína para todos los marcadores. Y esto nos obliga a hacer una distinción importantísima. Aumentar una señal relacionada con angiogénesis no significa automáticamente construir una red vascular nueva que produzca más músculo. La biología no funciona con una sola variable. Pero, ¿y las arterias? Pero hay otra cosa que puede cambiar con el entrenamiento: el tamaño y el funcionamiento de las arterias. Una revisión sistemática y metaanálisis que comparó atletas encontró diferencias en el diámetro de algunas arterias entre personas entrenadas y controles, aunque los efectos dependían mucho del tipo de entrenamiento y del vaso analizado. Y una revisión más reciente sobre entrenamiento de fuerza señala que una sola sesión puede producir aumentos agudos del diámetro de grandes arterias y que semanas o meses de entrenamiento pueden mejorar el flujo sanguíneo basal y el diámetro arterial. Pero mucho cuidado con decir que los atletas tienen arterias gigantes. Esto sería realmente una exageración, por más que veamos esta beta mutante. Las adaptaciones dependen del tipo de entrenamiento, del vaso y de la persona. Pero entonces, volvamos a Devon. ¿Por qué Devon lleva años hablando de entrenamiento, buscando sangre, congestión y determinadas sensaciones en los músculos? La pregunta científica no debería ser: ¿Devon tenía razón porque sus músculos se llenan de sangre? La respuesta correcta es: ¿qué estímulos fisiológicos producen realmente este tipo de entrenamiento? Si estos estímulos se repiten durante años, estamos hablando de otra pregunta: adaptación crónica. Y ahí entra la función vascular, el diámetro arterial y la capilarización, pero no tenemos derecho a mirar una fotografía de Devon y decir: esta vena apareció por ese método.
Eso no está demostrado. El error de Internet. Y aquí creo que está el error que más se repite en Internet. Alguien tiene músculos congestionados, ve las venas, escucha hablar de oxígeno, escucha hablar de crecimiento y conecta todos los puntos. Más sangre, igual más oxígeno, igual más músculo. Pero acabamos de ver que la realidad es mucho más complicada. La respuesta. Entonces, ¿más sangre hace crecer más el músculo? No podemos decirlo realmente así. El flujo sanguíneo y la vascularización son importantes para el funcionamiento del músculo y pueden adaptarse con el entrenamiento. La capilarización puede relacionarse con la adaptación muscular. El entrenamiento con restricción de flujo puede producir hipertrofia y también activar señales relacionadas con la angiogénesis. Y el entrenamiento crónico puede producir remodelación vascular. Pero ninguna de estas cosas demuestra que simplemente aumentar el flujo sanguíneo vaya a hacer crecer automáticamente un músculo. Final del giro. Y aquí es donde la historia de Devon se vuelve todavía mucho, pero mucho más interesante. Porque quizás lo que estamos viendo no es simplemente un atleta intentando conseguir músculos congestionados. Quizás estamos viendo el resultado de años de exposición repetida a estímulos mecánicos y metabólicos junto con adaptaciones musculares y vasculares. Pero para demostrar cuánto eso realmente puede explicar el físico de un atleta extremo, necesitamos algo mucho más difícil: comparar lo que vemos en el atleta con lo que sabemos que puede cambiar fisiológicamente después de décadas de entrenamiento. Y ahí es donde empieza la verdadera anatomía del músculo. Si quieres que sigamos investigando qué puede cambiar realmente en el cuerpo de atletas como Devon, Levan, Dennis, entre otros powerlifter, strongman, después de décadas de entrenamiento, suscríbete, porque en el próximo episodio vamos a meternos todavía en lo más profundo de esta pregunta. Suscríbete para más.